Bueno, hoy vamos a empezar con acoplamiento en paralelo de generadores. ¿Qué condición tiene que tienen que tener dos generadores para que puedan ser acoplados en paralelo? Primero, que tienen que tener dos o más generadores, ¿no? Tienen que tener la misma FEM, la misma fuerza electromotriz. Segunda característica, la misma resistencia interna. Entonces, estas dos serían las condiciones. Si no se cumplen esas condiciones, no los puedo acoplar en paralelo. ¿Qué características me va a dar ese acople? La característica va a ser que la FEM total va a ser igual a la FEM de cada uno de los generadores, ¿sí? O sea, no se suman las FEM. ¿Por qué? Porque los conecto en paralelo. Las corrientes sí se van a sumar. Entonces voy a tener que la corriente va a ser la suma de las corrientes que entrega cada generador. ¿Sí? Bien. Entonces acá, fíjense que es al revés de la conexión en serie, ¿no? La conexión en serie me daba que la suma, la FEM total era igual a la suma de todas las FEM, ¿sí? Bien. Eh, y la corriente era única que atravesaba a todos los generadores. Por eso tenía que tener cuidado con la corriente nominal, que no tuviera uno que trabajara con corriente nominal menor a la que entrega todo el sistema, pues si no se sobrecargaba. Bien, acá tenemos esta cuestión, que cada uno entrega una corriente y esas tres corrientes se suman. Como la FEN es igual, las resistencias internas también tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, las corrientes van a ser iguales. Bien. Ahora, la resistencia interna total es el paralelo de la resistencia interna de cada generador, ¿sí? Entonces, acá tenemos un esquemita de la conexión en paralelo de los tres generadores, ¿sí? Conectados a una carga. Cada uno entrega una corriente que, como las condiciones son las mismas de cada generador, entonces me van a entregar la misma corriente, ¿sí? Y este sería el circuito equivalente, ¿no? La FEM total es igual a la de cada uno de los generadores, ¿eh? O sea, si esto es 100 volt, acá tengo 100 volt, y la resistencia interna es el paralelo de la resistencia interna de cada generador. Entonces, si fuera tres resistencias, aplicamos esta fórmula de paralelismo. Bueno, veamos un pequeño ejemplo. Acá tenemos dos generadores en paralelo, misma FEM, misma resistencia interna, conectados a una carga. Entonces me pide la FEM, la resistencia interna, la corriente que entrega el grupo, la corriente de cada generador, la tensión en bornes y la potencia útil. Entonces empezamos con el circuito equivalente. La FEM total es igual a la de cada generador, o sea, 24 volt. La resistencia interna es el paralelo de R1 y R2. Como la resistencia interna de cada uno vale 0,1, aplico la fórmula para dos resistencias, ¿sí? Entonces me queda 0,05 ohms, ¿no? 0,1 en paralelo con 0,1, producto dividido la suma, me da la mitad, porque son las dos resistencias iguales. La corriente es la FEM dividido la suma de las resistencias, o sea, la resistencia interna más la de carga. Esta suma me da 4 ohms, entonces 6 por 4 me da 6 amperes. Bien, la corriente que entrega cada generador son las dos iguales y es la mitad entonces de la I total. ¿Sí? Entonces son, si la I total era 6 amperes, la de cada uno es 3 amperes. La tensión en bornes del grupo, no de cada generador, del grupo, va a ser igual a E menos I por R. 24 volt menos 6 amperes por 0,05 amperes. Y me da 23,7. Ahora, si yo hallo con esta corriente
y la resistencia interna de cada generador, de este generador, por ejemplo, me tiene que dar la misma tensión en bornes, pues la tensión en bornes es esta. Y es lo mismo que la haya acá, ¿sí? Es lo mismo que la haya en este generador que la haya acá, porque siempre tengo que tener la misma tensión en bornes. Bueno, y si ustedes quieren, la pueden hallar. Sería, por ejemplo, B en bornes sería E1 menos R1 por I1. O sea, sería 24 volt, que es lo mismo, menos R1, que es 0,1 ahora, por 3 amperes. ¿Sí? Que es la corriente de un generador. Entonces acá me daría 0,3. 24 menos 0,3 me da 23,7. Lo mismo que antes. ¿Sí? Entonces estamos bien. Si tienen dudas, hagan la cuentita. Bueno, la potencia útil entonces me da tensión en bornes por corriente, 23,7 por 6, que es la que entrega todo el grupo, ¿sí? Y me da 142,2. Bueno, muy bien. Ahora vamos al acoplamiento mixto. El acoplamiento mixto es cuando tengo resistencias, generadores en serie y a su vez en paralelo, ¿sí? Entonces, condición. La FEM de cada rama tiene que ser igual, ¿sí? Tiene que ser, entonces, E1 más E2 más E3 tiene que ser igual a E4 más E5 más E6. O sea, la FEM de esta rama igual a la FEM de esta. Si agrego más ramas, tengo que tener siempre la misma FEM total. Y lo mismo con las resistencias internas, ¿sí? Acá yo sumo las resistencias internas. R1 más R2 más R3. Tiene que ser igual a R4 más R5 más R6. Entonces, todas las ramas tienen que tener igual FEM para que la I sea igual en cada rama. ¿Sí? O sea, igual FEM e igual resistencia interna. ¿Sí? Bien. Los generadores deben tener la misma I nominal. ¿Por qué? Por lo que vimos antes de los generados en serie. Acá yo tengo generadores en serie. Si este tiene I nominal menor que este, entonces si estoy trabajando la I nominal de este, entonces este va a trabajar sobrecargado. Y así. Bien, así que eso. Pero acá no trabajamos con las I nominal directamente. Pero llegado el caso, lo tienen que tener en cuenta. Bien, vamos al ejercicio 52.1. Tenemos esto, o sea, 4 generadores, ¿sí? 2 conectados en serie con estos otros 2 que a su vez están conectados en serie y a su vez cada rama en paralelo, ¿sí? Bien. Y conectados a una carga de 5 ohm. Entonces, acá me pide, bueno, la FEM, la resistencia interna, la I, la tensión en bornes y la potencia útil. Entonces, yo paso de este a este, lo hago en 2 pasos. Estos dos, 12 más 12 me da 24. 24. Sumo las resistencias internas porque están en serie acá. Y acá lo mismo, ¿sí? Bien, entonces tengo 24 volt, 2 ohm. Y acá lo mismo, ¿sí? Conectado a esta carga. Entonces yo ahora paso a 24 volt, ¿sí? Pero la resistencia interna tengo que hacer estas dos que están en paralelo. 2 ohm en paralelo con 2 ohm. Entonces hago este paralelo, lo resuelvo, me da 1 ohm. Entonces la resistencia interna es 1 ohm. Bien, la corriente de vuelta es la FEM dividido la resistencia interna más la descarga. 24 dividido 1 más 5, 6 por 4, 24, entonces, y me da 4 amperes. Tensión en bornes es E menos R por I. 24 volt menos 1 ohm por 4 amperes. Estoy trabajando con este circuito para la tensión en bornes, ¿no? Bien, entonces 24 menos esta corriente por 1 ohm. Y me queda 20 volts. La potencia útil entonces es V en bornes por I. O sea, 20 volts por 4 me da
80 watts. ¿Sí? Perfecto. Bueno,